templaria que tenía como objetivo coronar como rey al pequeño Nicolás. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que lo mejor que yo podía hacer por mi parte era quedarme callado después de disfrutar como he disfrutado con la intervención de Fernando. Bueno, por plantearle algo a Fernando y uniendo un poco una de las últimas cosas que dijo, bueno, de las muchas interesantes y sabrosas, yo diría que sabrosas, con alguno de sus libros iba apuntando, seguramente si alguien es detallista se dio cuenta de que no he dejado de tomar notas mientras hablaba Fernando. Hablando de la utilización del humor como un elemento que puede ser un elemento que ayuda a lo fantástico, pensaba en los libros en los que Fernando practica el microrrelato. Por ejemplo, tengo aquí uno encima de mesa que bueno, aunque Fernando habla de sus fracasos, su número de ediciones pues demuestra que es un fracaso relativo, ¿no? Como es Ajuar Funerario. Un libro donde su nombre ya indica que utiliza, unas cosas que más me gustan, utiliza el saber popular sobre todo lo que tiene que ver con los muertos, etcétera, las frases hechas, los dichos, para a veces un poco darles la vuelta. Y uno que trabaja mucho pues con alumnos y demás, un género que está tan de moda, ¿no? Como el microrrelato, me confirmaba leyendo el libro de Fernando algo que ahora te quería plantear, es que el microrrelato, aunque es verdad que quizá mejor ahora mismo vivimos una burbuja de microrrelato, no lo sé lo que opinas tú, por sus características me da la impresión que es un género que se presta mucho a manejar el humor y lo fantástico. No sé qué te parece a ti. Bueno, yo debo reconocer que no voy a volver a cometer otro microrrelato. Cuando yo escribí Ajuar Funerario, lo escribí un poco por fastidiar, porque todo el mundo me decía, a los editores no les interesan los cuentos, entonces dije, pues yo lo voy a hacer mucho más chiquititos. Y por supuesto, el terror, una cosa que no vende, pues entonces lo voy a hacer de miedo. O sea, que un libro, yo me propuse con ese libro hacer algo que no se publicara jamás. Y me invitaban en muchas ocasiones personas muy amables como ustedes para que leyera algo, y yo siempre pensaba, les voy a leer, yo les voy a infligir un texto largo, pues voy a escribir cosas cortitas para leerlas. Es decir, que yo durante 8 años escribí ese libro porque los leía esos microrrelatos en distintos lugares, en institutos, en bibliotecas, en encuentros como este, en clubes de lectura, pero yo no me había propuesto publicarlo. A veces yo terminaba de leer y alguien me decía, por favor, ¿me podría regalar el cuento que he leído? Le digo, sí, toma. Yo lo regalaba y después esa persona, pues a lo mejor lo colgaba en internet, decía, leyó Fernando Iwasaki y tal cosa. Me dijo, oye, hay un montón de microrrelatos tuyos colgados por internet. Y yo le dije, bueno, sí, pues yo los regalo. Pues eso quiere decir que tú debes tener un libro inédito. Le dije, bueno, no sé, a lo mejor. Y fue él el que habló con Juan Casamayor y finalmente pues, me persuadieron para publicar ese libro, pero que era un libro que llevaba guardado en un cajón porque no tenía prisa por publicarlo. A lo largo de 8 años y cada uno de esos microrrelatos, pues lo reescribí muchas veces. Entonces, creo que es muy importante decir lo que yo pienso del terror en español. Yo creo que el terror en español es oral. Los ingleses, los alemanes, los daneses, esta gente que es muy seria, cuando escriben historias de terror, escriben unas historias muy largas, muy densas, con criaturas que necesitan unas atmósferas muy bien trabajadas. Nosotros en lengua española lo que decimos es vamos a contar historia de miedo y nos sentamos todos alrededor y empezamos a contar historia de miedo. Y además cuando somos adolescentes, más bonito contarla porque nos agarramos a la que está al lado, ¿no? o se agarra una al que está al lado y dice, ¡ay, qué miedo! Entonces, hay una complicidad en el cuento de terror en español oral
que no existe en el mundo anglosajón, porque cuando nosotros contamos en una reunión un cuento de miedo, es muy importante que eso que estamos contando le haya pasado a nuestra abuelita o a una amiga de mi tía. Entonces, nosotros nunca contamos una historia de miedo así apócrifa, no. Lo que hace que una historia de miedo en una cultura en español sea eficaz es que le ha pasado a una persona que conocemos. Ha pasado en esta casa. Entonces, la gente tiene esa obsesión. Entonces, eso hace que esa historia tenga una doble ambición. La ambición de la historia bien contada y la ambición de la complicidad. Entonces, el humor siempre entra por el lado de la complicidad. Y era lógico que muchos de estos cuentos pues, fracasen como historia de terror, porque yo termino de leerlo y la gente se ríe, entonces es un fracaso. Pero en realidad es porque nosotros, los hispanohablantes, tenemos el humor negro como una seña de identidad. El humor negro de Cervantes, el humor negro de Quevedo, el humor negro de Valle Inclán, el humor negro de Jardiel, es un humor que hemos desbastado, que hemos perfeccionado, que hemos pulido, que hemos miniado y que tenemos pues, una larga tradición de esto. Los alemanes no lo entienden. Thomas Mann leyó El Quijote, lo leyó además en un barco, iba en un transatlántico a Nueva York, escribió un libro que publicó Júcar y que se ha reeditado hace poco, en Alba Editorial, me parece, y Thomas Mann decía, sin duda, este es un gran libro, pero no entiendo de qué se ríe la gente con este libro. El pobre Alonso Quijano, el Quijote, le parten los dientes, lo mantean, lo apalean, le pegan en los caminos, en las tabernas, en las ventas, lo maltratan. Claro, él no podía entender que nosotros nos reímos con eso. En Alemania un niño se cae en el recreo y los compañeros lo recogen, le preguntan si está bien, o si estás bien, no te duele nada, no, podemos ir a la enfermería, no. Yo no sé cómo será aquí en Oviedo, pero por lo menos en Lima y en Sevilla un niño se cae al suelo y están todos los demás matándose la risa. Después si le ha pasado algo uno se preocupa, pero la primera reacción ante algo siempre es la risa, porque tenemos esta cultura del humor negro. Entonces, claro, yo escribí este libro y está el tema del humor y luego está el interés en el género como si fuera algo nuevo, ¿no? Y yo sí pienso que ahora hay muchísimas teorías sobre la microliteratura. Además me invitan a mí para que me invente teorías sobre microliteratura. Me salen muy cortitas, me salen muy chiquitas. Además, el escritor de mini literatura siempre se pelea por ver quién la tiene más pequeña. O sea que ya es una cosa propia de la minificción. Y yo creo que todo eso se presta a hacer juegos con todo eso. Así que el humor viene muy bien para el microrrelato. Del discurso de la identidad cultural en Hispanoamérica, si la literatura hispanoamericana se ha cansado por fin de esa pregunta bizantina de quiénes somos, sea a través del realismo mágico o como sea, y que además era una pregunta que tenía un bizantinismo ideológico muy grande, pero unas aplicaciones políticas muy básicas y a veces muy peligrosas, ¿no? Se ha cansado ya esto y, por último, eres consciente de que tú eres el antiejemplo con tu propia biografía del realismo mágico y que como personaje del realismo mágico estarías a punto de ser incluso inverosímil, ¿no? Si te ponen en... esto va a ser un escritor peruano, pero de orígenes japoneses, que va a dirigir una fundación de flamenco en Sevilla. Y, esas coordenadas también a ti te aportan algo para tu reflexión sobre el tema de la identidad cultural, del realismo mágico. Bueno, lo dejo ahí sin mucha forma. Lo extraordinario de vivir en España, de hablar la misma lengua, es que la complicidad entre nosotros se crea y podemos jugar con las palabras y los dobles sentidos. Esto es más complicado cuando uno está en una universidad pues, con gente que habla el inglés, habla el alemán, habla el francés y que verdaderamente quieren una explicación racional para lo que tú me dices. Y les molesta mucho cuando yo además introduzco el humor, no puedo evitarlo, ¿no? Yo creo que lo de la identidad y la literatura es como un concurso de Miss Universo. Todas desfilan en traje típico, pero nadie gana por su traje típico. O sea, mira, ganó la rusa porque la rusa tenía un traje siberiano extraordinario. No.
ganan cuando pues probablemente salen con otra cosa que no es el traje típico, ya por ustedes lo saben. Es decir, yo siento que la identidad es algo que sirve para crear discursos, pero que al mismo tiempo oculta la voz. La voz y el discurso no son lo mismo. Y creo más en las voces que en los discursos, porque los discursos se impostan y los discursos se fabrican y los discursos se construyen a veces a la medida de un auditorio. Si no viviera yo en España, siempre habría tenido una idea de mi peruanidad amputada. Y digo una idea amputada de mi peruanidad porque yo, dentro de mi propio concepto de identidad, cuando era un joven de 20 años, yo prácticamente había quitado de mi vida todo lo japonés. En mi casa, digamos, mi madre siempre pudo tener la voz cantante en cuanto a dónde debíamos estudiar, con quiénes nos debíamos reunir. Para mi madre, por prejuicios, más que nada, frecuentar la colonia japonesa era una cosa que no le hacía mucha gracia. Y por lo tanto, nosotros siempre crecimos recibiendo una educación eminentemente occidental y una educación, por supuesto, religiosa dentro de lo que era pues, un colegio marista en Lima. Y la verdad es que todo eso en mi vida ha sido fantástico y yo no me siento para nada extrañado de todo aquello. No, todo eso forma parte de lo que yo soy. Pero fue venir a España, fue venirme a vivir a España y de pronto yo ya no era solamente un peruano. O sea, yo era alguien que se apellidaba Iwasaki y por lo tanto tú me tienes que explicar por qué. Encima había ganado la elección Fujimori, lo cual ya fue pues, poco más o menos que había gente que pensaba que estábamos conchavados, Fujimori y yo. Entonces, nunca había sido tan consciente de lo importante que es tu nombre como una credencial ante los demás. Y fue esa conciencia de que en España yo no era visto solamente como un peruano, sino como alguien que además tiene un origen japonés, lo que me hizo pensar en mis orígenes japoneses y lo que me hizo explorar, y ahora todo lo que sé, y sé mucho más que la mayoría de mis hermanos, es porque he sentido esa curiosidad. Esa curiosidad a su vez avivó otras, y es que no solamente tengo un apellido japonés por el lado paterno, sino que el apellido de mi madre es un apellido italiano, mi abuelo era también hijo de un inmigrante, pero a su vez él se casó con una señora de Ecuador, de Guayaquil. Es decir, que yo empecé a explorar, porque pertenezco a una generación que probablemente le hizo pocas preguntas a sus padres, y los jóvenes hoy en día sí tienen mucho más claro todo lo que quieren saber. Los jóvenes que tienen de 35 años para abajo en este momento, yo diría que no solo en España, en el Perú y en los Estados Unidos y en Alemania, son los que están construyendo los grandes relatos familiares. Ahora hay muchas novelas que han sido llevadas además al cine, convirtiendo una historia familiar en una épica, que es una cosa que a mí en cierta forma me gustaría hacer, pero no por el lado literario. Encontraré la manera de hacer eso, porque saber que tengo 4 abuelos que provenían de distintos lugares y de diferentes lenguas, me parece que es algo que enriquece. Veo muy respetable que alguien crea que su identidad es unívoca, que es solamente una, y está dispuesto a defender con uñas y dientes esa identidad. Pero creo que los que tenemos varias y los que vamos ensanchando esas identidades o las vamos enriqueciendo, también tenemos un tesoro que cuidar o un tesoro que defender, pero no de defender de la exclusividad, hay que defenderlo de quien nos quiere encasillar. A mí me parece maravilloso tener 4 abuelos como los 4 puntos cardinales, pero el que va a tener problemas será el nieto hipotético que algún día tendré, porque mi hija mayor está casada con un alemán. Para colmo, en Alemania, como tienen la costumbre de que tienen que elegir entre el apellido de ella o el apellido de él, pues a este chico le sonó divertido, Iwasaki, imagínate ser un alemán y apellidarte Iwasaki, o sea que él se apellida Iwasaki ya.
y alemán. Y el día que tengan un hijo, pues ese niño o es actor o es escritor o es algo, pero tiene algo que contar, porque me parece que es la poética de nuestro tiempo, pero la poética de nuestro tiempo visible, porque siempre ha habido mutantes como yo. Obama es un mutante. Sarkozy en Francia era un mutante. Pablo de Tarso, San Pablo, era un mutante. Nació en un pequeño pueblo persa, era un judío que hablaba griego, que hablaba hebreo, que hablaba latín. San Pablo era un mutante. Era alguien que tenía muchas identidades. Eso siempre ha existido. El Inca Garcilaso era un mutante. Nace en el Quechua del Cusco y viene a España y de pronto llega a España con un manejo del latín tan correcto que se pone a traducir del italiano los diálogos de amor de León Hebreo. Entonces, ese es el mundo, ese es el linaje que hoy en esta sociedad interconectada adquiere carta de ciudad. Siempre han existido esos mutantes, pero hoy en día somos un poco más visibles. Eso no quiere decir que alguien que tenga sus 4 abuelos o sus 8, como la película de los 8 apellidos vascos, juega con esa idea de una identidad absolutamente enraizada en un solo lugar. Pero así como existen esas familias extraordinarias que pueden verdaderamente llevar como un clavel en el ojal esta continuidad de generaciones en un solo lugar, pues también estamos los descarriados que vamos llevando la suma de nuestros exilios por todos lados. Entonces, limitar esos exilios solamente a un registro civil, a mí me parece que en mi caso al menos, no es lo que más me interesa. Mi abuela paterna hablaba el quechua y yo prácticamente no soy capaz de mantener una conversación en quechua. Mi abuelo japonés hablaba una lengua que mi padre jamás me enseñó. Siento que todas esas carencias me crean una deuda. Hay una historia que a mí me encanta, que la comparto, una amiga chilena que es una gran periodista chilena, Tamara Abetiquian, el apellido les indicará que es de origen armenio. Su padre era ruso-armenio, se fue de la Unión Soviética tras la Revolución y se instaló en Chile. Y en Chile han vivido siempre. Y entonces esta amiga me contó que una compañía de teatro rusa pasó por Santiago de Chile y pudieron interpretar unas obras basadas en los cuentos de Chekhov. El padre de mi amiga estaba tan contento de ver a unos rusos allí que fue a buscarlos a los vestuarios, a los camerinos y les empezó a hablar. Mi amiga, que no hablaba el ruso, pues estaba pensando, ahí estaba papá contando sus batallitas, a ver a qué hora termina, y papá hablaba 15 minutos, 20 minutos, media hora, los artistas a medio vestir, a medio desmaquillar, y mi amiga de pronto entró en trompo y le dijo a su padre, pues papá, vámonos que estos señores tienen que descansar, y los artistas le pidieron, por favor, no, que se quede. ¿Por qué?, pregunta ella. Porque en Rusia Stalin cambió la lengua rusa, la unificó de una manera política y nos quitó el ruso de Chekhov. Su padre habla el ruso que hablaban los personajes de Chekhov. Su padre es un personaje de Chekhov. Yo cuento esta historia y se me ponen los vellos de punta, porque esos actores que tenían que seguir unos cursos especiales para poder hablar como un personaje de Chekhov, finalmente pudieron oír en Chile a un hombre que hablaba como un personaje de Chekhov. Ese hombre murió sintiéndose chileno, pero también armenio, y poco antes de morir descubrió que su lengua rusa lo convertía también en un personaje de Chekhov. Yo creo que todo esto es muy difícil decir tienes una sola identidad. Quienes la tienen, yo me congratulo de que la tengan, pero también existen las personas
que tienen varias identidades, y creo que todas esas identidades pueden estar vivas, no tienen por qué reñir, es algo extraordinario tenerlas, y por lo tanto yo siento que el realismo mágico, por coger otro aspecto de tu pregunta, no solamente es latinoamericano, es que Galicia y su literatura, y probablemente cierta literatura asturiana, está totalmente impregnada de una manera de compenetrarse con la naturaleza. Para mí el bosque animado es realismo mágico. Para mí mucha literatura rumana es realismo mágico. Lo que pasa es que lo latinoamericano tiene el marchamo de lo exótico. Es que en esos países, cuando ponen un cuento de un cadáver que le cae un relámpago y el cadáver revive y camina, esas cosas solo se le ocurren a los latinoamericanos. No, eso está también en Europa. Lo que pasa es que como eso lo hace Frankenstein, que es un doctor, el doctor Frankenstein revive un cadáver también con una máquina eléctrica y unos transformadores enormes. Pero lo que pasa es que es el prestigio del científico, pero para mí es realismo mágico. Realismo mágico pasado por la Universidad de Transilvania, pero realismo mágico. Entonces yo siento que los latinoamericanos no tenemos el monopolio del realismo mágico. He tratado de hacer un guiño con este texto que he leído. Para mí lo de las caras de Belme es realismo mágico. Tener un museo con fondos públicos financiados por Europa, un ayuntamiento de Izquierda Unida, esto es extraordinario, es una cosa fantástica. Cuando uno ve que en Hacienda es posible que los que echan las cartas sí tienen un epígrafe fiscal, deben tener hasta libro de reclamaciones. Usted me dijo que mi marido iba a ser alto, rubio, fuerte, con trabajo. Entonces, podemos reclamar. Entonces yo creo que hay que aprovechar las contradicciones del sistema. Bueno, era una cosa que venía a la cabeza, según decías esto que está también hablando de las identidades, de que decías que la identidad exacerba el discurso y sin embargo oculta la voz, ¿no? Quizá era algo que a mí como lector muy modesto y muy esquinado aquí al norte, me daba la sensación hasta hace unos años que podía pasar con la mayoría de la literatura hispanoamericana, sobre todo con la narrativa. Yo que seguía mucho más de cerca la poesía veía que había más voces que discurso, y que